Video número 22, donde vamos a implementar nuestro DB Manager o gestor de base de datos para nuestra aplicación móvil. Bien, básicamente entonces pasamos a nuestra aplicación y lo que debemos hacer es importar las siguientes librerías o instalarlas, como quieran llamarlo, que son Path Providers y SQLite. Obviamente estas versiones van a cambiar con el tiempo, pero la idea es que tengamos referencia de qué es lo que exactamente estamos haciendo en este video. Conforme vaya instalándose, entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear un nuevo archivo al cual le vamos a llamar DB Manager, me parece. Sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Entonces simplemente aquí le damos Dark y DB Manager, así. ¿Qué va a contener este archivo? Pues básicamente va a ser dos partes: la base de datos en sí, la creación de la base de datos, y luego los métodos de consulta. Entonces simplemente acá vamos a dar class DB Manager, como estamos viendo, y dentro, como les decía, dos partes. Vamos a dividirlas: la base de datos base y más abajo los métodos para poder acceder a las diferentes información de cada tabla, insertar, editar y eliminar, básicamente, ¿no? Esos tres o cuatro. Bien, entonces generalmente la construcción de una base de datos es un estándar, entonces no es necesario estar explicando el código. Yo básicamente me voy a ayudar de un código que ya tengo, que normalmente trabajo en mis proyectos, y es el siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, voy a cerrar esta ventanita y vemos que nos está llamando diferentes librerías que no están importadas de alguna manera. Entonces vamos a empezar a importar. Una de ellas, o la primera, podría ser el Path Provider, por ejemplo. Entonces aquí le damos un import, siempre en minúsculas, fíjense eso, Path-Providers. Y también necesitamos el path en sí. Entonces, a ver, acá, bueno, import path. Este path nos va a servir para, digamos, acceder a la carpeta directamente y crear una base de datos llamada dbturismo.db. Bien, ¿qué más? Necesitamos también acceder al directorio, entonces para eso es un import io, y por default le vamos a dar un alias simplemente como io. ¿Qué más necesitamos? SQLite, a ver, import SQLite. Ya está. Con esto ya prácticamente tenemos solucionado todo, pero si vas a trabajar de manera síncrona, sería conveniente importar también esa librería import assign, digamos, de esta manera, aunque lo podríamos omitir, pero lo vamos a referenciar de esta manera. Bien, me parece que hasta ahí ya podríamos utilizar entonces esto. En todo caso, si hace falta de una librería, lo vamos a hacer. Esto lo que hace, digamos, llamarnos una función que no existe ahora, que es la que se encarga de crear, digamos, todos los se podría decir, todo el SQLite para crear nuestras tablas. Entonces es aquí donde vamos a definir esa función, se podría decir. Y básicamente lo que vamos a hacer es enviar de esos datos. Yo ya tengo preparado exactamente qué vamos a crear. Entonces aquí son 4 tablas: ruta, empresa, lugar y foto. Y solamente vamos a hacer referencia a los datos que tenemos en, digamos, los modelos que hemos creado por cada uno. Nos vamos a ceñir a ello y no vamos a salir, o vamos a tratar de mantener esa línea, digamos, de datos que necesitamos. Esto ya me parece que ustedes ya entienden, o al menos este es un curso avanzado, entonces por tanto deben saber estructurar consultas, digamos, en SQLite. Dicho esto, entonces continuemos. Vale decir también que esto se va a llenar con información que vamos a recibir de la PRS, exactamente. Bien, hasta aquí ya tenemos, digamos, de alguna manera creado esto, pero nosotros necesitamos también digamos, ya empezar a crear nuestros métodos. Empezamos entonces con uno de los primeros. El primer método que vamos a crear va a ser el de rutas, o los métodos para rutas, digamos. Entonces, modelo rutas o tabla rutas, como quieran llamarlo. Y aquí, ¿qué necesitamos? Pues básicamente va a ser un future, y lo vamos a hacer así. Entonces vamos a dar future de esta manera, una respuesta numérica int, y lo vamos a llamar insertar ruta. Así. Entonces este insertar ruta va a recibir un parámetro que va a ser ruta. Esto tenemos que importarlo, parece que no está importado, pero en todo caso lo vamos a hacer en un momento, y lo vamos a colocar en modelo, básicamente para nosotros tener referencia. Entonces va a ser un proceso asíncrono de esta manera. Bien, hasta aquí ya lo tenemos. Aquí vamos a definir una base de datos, entonces var base
de datos, así para que sea más explícito, await y simplemente pues, hacemos referencia a que es la base de datos que tenemos instanciada en la parte superior, que es esta de acá, ¿no? La cual estamos llamando en este momento. Hecho esto, entonces es punto y coma, y aquí, a partir de aquí pues simplemente necesitamos un response o respuesta de el proceso de, digamos, de inserción. Entonces aquí simplemente base de datos, base de datos punto, aquí es simplemente pues, un método por default que tiene es insert, ¿verdad? Y este insert lo que necesita es que se le envíe una tabla, y nosotros pues enviamos la tabla a la cual queremos que sea insertado este nuevo registro, y le vamos a llamar, bueno, en este caso es ruta, y la información pues está en modelo, ¿no? Modelo.toMap, es decir, que haya mapeado ya, y esto prácticamente va a ser el proceso de inserción, y vamos a retornar la respuesta que va a ser un valor numérico, ¿no? Bien, ¿qué más necesitamos? Eso sería en cuanto queramos insertar una ruta, digamos, un registro de la tabla ruta. Ahora necesitamos, digamos, hacer una consulta para extraer toda la información o todos los registros de la tabla ruta. Entonces, para eso necesitamos instanciar una lista, como estamos viendo, y lo vamos a llamar obtener o leer, podría ser obtener rutas. Vamos a colocarle así. Entonces, obtener rutas se supone que tiene un parámetro, o al menos vamos a definir parámetros condición. Es un proceso síncrono, sync, y lo vamos a hacer de esta manera. Y bien, entonces aquí básicamente hacemos este mismo proceso. Base de datos, y acá instanciamos a lista. ¿Lista? ¿Qué cosa? Entonces armamos nuestro propio map y lo hacemos así. Lista es igual a white. Entonces acá base de datos, como estamos viendo. Entonces aquí básicamente pues tenemos que, digamos, hacer la consulta a raw query. Esto ya es SQL, ¿no? A ver, me estoy aquí sobrepasando. Entonces aquí select asterisco front a la tabla, le llamamos ruta, y que se cumpla una condición, digamos where. Acá pues simplemente le enviamos la condición que definimos en la parte superior, que entra como parámetro. Entonces aquí simplemente seguimos una lista y exactamente esa lista de rutas, ¿no? Así. Acá pues tenemos que colocar ruta o modelo o como quieran llamarlo. Entonces aquí también se podría decir que es una lista vacía, nada más list de esta manera. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente recorrer esos datos. Entonces for y int, acá pues vamos a utilizar una variable sencilla y es igual a 0. Esto obviamente es menor que lista punto length, como estamos viendo. Obviamente y va incrementándose, digamos, en 1 el valor. Dentro de esta pues lo que tenemos que hacer es, digamos, agregar a empresa toda esta lista, y la forma de hacerlo pues a empresa, digo a ruta, esto es una lista, entonces la vamos a poner en plural para que ustedes la entiendan. Entonces bueno, accedemos a add y acá simplemente creamos ruta, y ruta tiene estos dos, se podría decir, o tres campos, como bien saben. Uno es el ID, pero ¿cómo podemos acceder a ellos? Pues básicamente de la siguiente manera: control X, y bien saben que definimos lista, y esta lista tiene, digamos, como elemento el ID, y de la misma manera también para los demás, ¿no? Entonces acá lista, bueno, esto
esto lo hacemos así, de la misma manera también para acá. Listo. Y tenemos entonces nuestros elementos de esta manera. Ya, es que tenemos que recorrerlos, pues yo estoy solamente colocándolos y nada más. Entonces aquí es así. Se supone que tiene que ir incrementándose la posición para poder acceder. Y ya está. Y simplemente retornamos rutas. Bien, me parece que hasta ahí esto es en cuanto a, digamos, a ver aquí, a rutas. Acá simplemente son los modelos, los métodos, mejor dicho. Métodos. Y de la misma manera se tiene que hacer para los demás. Bien, finalmente he implementado todos los métodos porque me parece una tarea repetitiva, salvo cambiando los datos, ¿no? Bien, tenemos empresa, por ejemplo, la función o el método se va a llamar insertar empresa y obtener empresas. Básicamente, pues, las consultas son, como les digo, repetitivas. Lugar, lugares. Fotos, tenemos insertar foto, obtener fotos. Y borrar una tabla. Este es un método, digamos, genérico, es decir, va a poder borrar cualquier tabla. Y es lo que necesitamos probablemente en algunas ocasiones. Si necesitamos más métodos, pues es aquí donde debemos implementarlos, siempre y cuando estos métodos hagan referencia o necesiten de interactuar con la base de datos SQLite, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro método, o se podría decir nuestro gestor de base de datos DB Manager para poder manipular bases de datos o información de las tablas para nuestra aplicación móvil. Nos quedamos ahí, nos vemos en un siguiente video donde probablemente vamos a hacer, digamos, un prediseño, un bosquejo de las pantallas que necesitamos para nuestra aplicación. Bien, entonces nos vemos en un siguiente video.